si viene Pepe, le doy de comer. Vino Anita y comió. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, don Frickson. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Voy a tomar la lista. Alcibar Jessica. Presente, profe. Almeida Allison. Presente. Antón Carla. Presente. Auquilla Marco. Presente. Bajaña Tatiana. No vino. Briones Kevin. Ya, Presente, profesor. ya Briones y Bajaña también. Brown Carelis. Presente. Buenas Urbano tardes. Karen. Presente. Ya. Cabrera Héctor. Presente. Ya. Cedeño José. Celi Natalia. Presente. Chávez Brian. Presente. Chica Isa. Presente. Criollo. Del Vicier. Presente, profe. Domínguez. Presente. Rickson. Presente, doctor. Gamboa. Presente. Gordillo. Presente. Jara. Presente. Jiménez. Presente. Laines. Presente. Ya. López Marcela. Presente. López Ángel. Presente. Lucín. Presente. Macías. Presente. Maldonado. Presente. Manrique. Mendoza María. Presente. Mendoza, Profe, no me nombró. Mendoza Génesis. Presente. Profe. Ya la nombré, le puse falta. Después de un rato vuelvo a tomar lista. No, profe, yo voy a después de Maldonado, yo soy Manrique. Creo que ese para 15 años se lo tiene. Para 15 años. Maldonado Brando. Presente. Claro, ya la nombré. Bueno, aquí le vamos a poner ya. Miriam. Presente. Moreira Stephanie.
Muñoz Suárez. Presente. Ortiz Freddy. Ya está Muñoz Acosta entonces. Ya. A ver. Ortiz no vino. Pachay. Presente. Ya. Palma. Presente. Párraga. Presente. Pincay. No vino. Preciado. Presente. Quinteros. No vino. Quinto. Presente, doctor. Ya. Ramos. Presente. Reasco. Reasco. No vino. Ahí, por ahí viene entrando Reasco. Reyes Clever. Presente. Río Frío. Río Frío Ángel, no vino. Salavarría. Sánchez. Presente. Sánchez. Sánchez presente. Ya. Zarango José. Presente. Zarango Lisset. Presente. Segarra. Presente, doctor. Silva. Presente. Solís. Torres. Presente. Solís no viene, ¿no? Ah, ya aquí está. Torres. Torres. Torres no viene. Valencia Javier. Presente. Vallejo. Velasco. Presente. Velasco, presente. Velasco Génesis. Presente. Velastegui Emily. Presente. Vera Natalie. Presente. Yepes Alisa. Presente. Yunda. De nuevo la lista para los que han faltado. Cedeño José. Criollo Romina. Presente, criollo, presente. Ya. Lindao Denise. Presente. Ya. Ortiz Freddy. Presente. Ya. Picay Naomi. Presente. Quinteros Damaris. Reasco. Reasco. Reasco presente, profesor. Río Frío. Torres. Vallejo Fanny. A ver, aquí va entrando Quintero. Quintero ya llegó. Quinteros. Presente. Ya. Río Frío. No. Bien. El día de hoy nosotros vamos a hacer una lectura, una investigación acerca de los métodos de investigación. Para eso nosotros vamos a compartir la pantalla sobre métodos de investigación. A ver, aquí está. Una clase bien bonita la de hoy día, como para darle las Pascuas. Vamos a compartir la pantalla. Y aquí está. Entonces, vamos a hablar hoy día del tipo de investigación
y el tipo de métodos y los métodos de investigación científica. Entonces, para eso nosotros tenemos que primero visualizar lo que significa el método. Allá, haciendo la siguiente aclaración. Una cosa es método, otra cosa es procedimiento, otra cosa es metodología y otra cosa es una guía. Son diferentes acepciones que tienen diferentes funciones. Y el método tiene la siguiente función. El método es el camino a seguir. Es la vía por la que uno tiene que conducirse. Y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. Ese es el método. Unos pasos que tienen que darse para llegar de un punto hacia otro punto. Y para eso nosotros nos basamos en lo que es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos previamente adquiridos. Y para aprender la ciencia nosotros tenemos que conocer de antemano qué es el método científico. Ese se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista de la ciencia, que utiliza instrumentos que resulten viables. Ya después vamos a discutir qué es el instrumento. Aquí viene una reflexión que dice que la ciencia busca encontrar una explicación a los procesos y fenómenos. En otra palabra, respuestas. Que busca respuestas a los fenómenos. Y para ello se sigue con el método científico. ¿Qué es el método científico? Es el que rechaza o elimina todo procedimiento que busque manipular la realidad en una forma caprichosa, tratando de imponer prejuicios, creencias o deseos que no se ajusten a un control adecuado de la realidad y de los problemas que se investigan. Por lo tanto, el método científico rechaza todo tipo de manipulación, de prejuicios que se puedan dar contra determinados objetos. Más bien busca la realidad a través de objetos de estudio. Las características del método son racional, objetivo, sistemático, comprobable, comunicable y aplicable. El método racional se funda en la razón, en la lógica, lo cual significa que parte de conceptos, teorías, juicios de valor, de razonamiento, producto de la observación. Entonces, el método racional es importante porque nos permite usar la lógica. Sin lógica, nosotros no pudiéramos conducir una investigación. El método es objetivo, ¿por qué razón? Porque el conocimiento científico se refiere a todo aquello que se da a nivel de los hechos observables. Está avalada por la experiencia. El sistemático, sí, lo que hace es una construcción de un conocimiento científico previo. Por eso decimos que es sistemático, porque ya este conocimiento lo sabíamos y vamos subiendo de nivel y vamos aprendiendo otro conocimiento. Vamos a aprender a tomar las cosas, ¿no?, del objeto, de la realidad donde nosotros vivimos o donde estemos. Es comprobable. Aquí nosotros vemos un microscopio y vemos un estudiante de química haciendo unos ensayos. Es comprobable, sí, es susceptible de ser probado empíricamente por la experiencia o a través de observación y experimento. Es comunicable porque se expresa en un lenguaje que la sociedad entiende y comprende. ¿Es aplicable? Sí, porque es útil.
o tiene la necesidad de ser usado por la solución de problemas de interés social, institucional o estatal. Clasificación del método científico. El método científico se clasifica en método general, método específico, método particular. Veamos qué es el método general. Dice, son aquellos cuyos procesos metodológicos son aplicados a toda la ciencia. Se identifican por su característica histórica, por su carácter histórico, los métodos generales. Y de ahí constituye que para hacer estos métodos generales se necesitan de ciertas herramientas filosóficas, como por ejemplo la dialéctica, el sistema de comparación y el sistema histórico. ¿Qué es la dialéctica? No son conceptos, categorías y leyes que desempeñan el papel de principios metodológicos o de instrumentos de análisis. Esa es la dialéctica. Son leyes, conceptos, categorías que desempeñan el papel de principios metodológicos, de instrumentos de análisis. ¿Es comparativa? Sí, porque tiene por finalidad descubrir la correlación interna y externa que existe en dichos fenómenos. Por ejemplo, la correlación no es otra cosa que una comparación simple. Yo tengo, por ejemplo, aquí un celular y acá tengo otro celular. Este celular será igual a este. Eso es, tengo yo que hacer una comparación si este es igual a este que está aquí. ¿Sí? Entonces, eso es una comparación, una correlación. Histórico, porque permite descubrir y fundamentar los principios de desarrollo de los hechos concretos, destacándose las causas y consecuencias. Nosotros tenemos un problema del estero salado, ¿no? Hace 50 años era un agua transparente, uno se bañaba y se veía todo. Acá, después de 50 años en el estero salado, las aguas están verdosas, ni ganas de meterse en esas aguas de estero. De paso, tienen cierto olor a sulfuro de hidrógeno. Entonces, en 50 años, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las causas y cuáles han sido los efectos? Las causas, el deterioro de un agua de buena calidad y el efecto que produjo un agua verdosa. Aquí era un agua cristalina, acá un agua verdosa. Aquí en el agua cristalina había mucha fauna, peces, crustáceos, moluscos. Acá, en el agua verde, son muy pocos los peces en determinadas zonas del estero, que tienen cerca de 65 kilómetros. En determinadas zonas se encuentran peces, en otras no hay peces, es cero. Entonces, ¿cuáles son las causas? Las causas del deterioro probable de la contaminación por residuos industriales y los efectos de la desaparición de la fauna. A ver, tengo 8 chats. Yunda dice que no la nombré, y sí la nombré. 3 veces la llamé. ¿Quién más dice que no la nombraba? Sí, el estudiante tiene que entrar a la clase y ahí yo sé que está y lo nombro. Sí, el estudiante Ortiz ya tiene asistencia. El estudiante Bajaño también tiene asistencia. Métodos generales. Ya, entonces los métodos generales son dialécticos, comparativos, históricos. Métodos específicos. En los métodos científicos, específicos, son aquellos que corresponden a las leyes específicas del universo. Por lo tanto, abarcan una determinada parte de la realidad. Se dividen en experimentales, analógicos, formalización, sistematización, modelación, natural,
etc. Aquí nosotros vamos a verlo. Por analogía, y se tiene por finalidad descubrir la unidad interna que existe entre los distintos fenómenos. Por analogía. Ese proceso de analogía, ustedes ya lo estudiaron cuando ingresaron a la universidad, hicieron procesos por analogía. Pero dentro de este método específico, ¿de dónde se parte? Se parte primero de la observación, ¿no? Del objeto que observamos. Se formula una hipótesis. Se comprueba la hipótesis a través del experimento que me origina el resultado. Es un ejemplo del método específico. La analogía tiene por finalidad entonces descubrir la unidad interna que existe entre los distintos fenómenos. Formalización permite sistematizar las generalidades con el propósito de elaborar procedimientos orientados a elevar el conocimiento. Sistematización generaliza el aspecto cuantitativo, o sea, lo numérico, de los fenómenos y los compara con las magnitudes medibles. Modelación es un método de investigación teórica que tiene por finalidad reconstruir natural y artificialmente el objeto de investigación. Inferencial. La inducción, deducción, son los máximos exponentes de la generalización, por eso son denominados métodos inferenciales. Métodos particulares. Están relacionados con el objeto científico de cada ciencia. Por ejemplo, físico, astrología, astronomía, geofísica, esos son físicos. Químicos, bioquímica, geoquímica, química ambiental, química mineral, ¿no? Está relacionado con el objeto científico de cada ciencia. Las etapas del método científico entonces son la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, o sea, las soluciones que probablemente se pueden dar, la experimentación, verificación de las hipótesis, análisis de resultados, conclusiones, teorías y leyes, y por último la publicación y divulgación de los resultados. ¿Cuáles son los pasos o procesos del método científico? Lo primero ya sabemos, la observación. Si no sabemos observar el fenómeno, no sabemos observar los objetos, no estamos en nada. Debemos de saber eso. Y para eso utilizamos la lógica, la razón. El planteamiento del problema es el por qué nosotros investigamos al objeto. La hipótesis es la probable identificación del problema. Y la experimentación, claro, a través de la experimentación yo puedo probar mi hipótesis. ¿Eso que me genera? Un análisis de resultados. Que va a producir una conclusión. ¿A través de qué cosas? De teorías y leyes. Una vez que tengo todo este contexto, publico mis resultados, que son productos de la observación, son productos de la investigación científica, porque aquí nosotros estudiamos a la ciencia. Etapas del método científico. Vamos a ver cuáles son las definiciones de cada etapa. Por ejemplo, la observación, la hipótesis, la experimentación. La observación se realiza, dice, a través de los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. A través de los órganos de los sentidos podemos hacer la observación. Con esto se perciben las características del fenómeno y se logra su descripción. La hipótesis es una solución a manera de suposición a la situación planteada o problema. Recuerden que la hipótesis es una suposición, lo que yo supongo de mi problema. La experimentación es donde se produce el fenómeno o donde se reproduce el fenómeno. Por lo general en el laboratorio, controlando algunas variables. Análisis de resultados. Se relacionan e interpretan las observaciones y mediciones hechas en la experimentación. Claro, yo ya analizo
lo que obtengo en la experimentación. Y esos resultados los manejo de manera cualitativa y cuantitativa. Cuantitativa es lo que me permite verificar de manera numérica, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de enfermos de un hospital. Conclusión. Se establece si la hipótesis planteada es verdadera o no. Se hacen varias experiencias sobre el tema de la investigación para lograr establecer teorías y leyes. Y la teoría científica es la hipótesis comprobada experimentalmente que explica el fenómeno teniendo en cuenta los hechos observados. La teoría permite explicar otros fenómenos que pueden ocurrir en la naturaleza e incluso predecirlos. La ley se establece cuando una teoría es comprobada varias veces y se confirma en experiencia, donde se cambian las variables, por ejemplo, la ley de gravedad que dice Newton, la ley de Kepler, la ley de las proporciones múltiples, etc. Esas son las etapas de la ley en el método científico. Divulgación y publicación. Su objetivo es dar a conocer a la comunidad científica la teoría o ley demostrada. Se puede obtener derechos del autor, se confronta con otras teorías o leyes relacionadas. Entonces, los tipos de métodos científicos son el método deductivo, el método inductivo, el método de casos, método estadístico, método de analogías y método experimental. ¿Qué es el método deductivo? Como su expresión lo dice, deduce, ¿no? Se basa en qué cosa? En el razonamiento, que va desde lo general a lo particular. La deducción va de lo general a lo particular. Yo digo que la Tierra es hermosa, eso es lo general, y lo particular, que la ciudad de Guayaquil es hermosa. ¿Sí ven? Para los que viven en Guayaquil, ¿no? Para los que viven en otras ciudades ya saben. El Ecuador es hermoso, mi ciudad es hermosa. Voy de lo general a lo particular. Este método es utilizado en las matemáticas, en la filosofía y en las ciencias naturales. Por ejemplo, conocer la pérdida de peso, la sudoración nocturna, una tos espasmódica por medio de los exámenes de laboratorio. De esta manera se comprueba el estado y las sospechas del investigador. Este método deductivo lo utilizan mucho los médicos. Método deductivo. Es una forma de razonamiento intelectual, el cual empieza por la parte de la explicación de un caso particular mediante la observación de los hechos y encontrar una ley general. Se supone que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares. En las ciencias naturales, la inducción es un método fundamental. Los estudiantes de bioquímica y farmacia trabajan con el método inductivo. Es un método fundamental. Se dice que Isaac Newton formuló la ley de la gravitación, a nosotros se nos cuenta, ya lo evidenciamos, hemos hecho la práctica en física. A partir de la caída de un objeto, esto es un método inductivo, porque el mismo relata otra versión. La barriga presente. Ya le puse su asistencia, señorita. Gracias, profe. Ya. Método de casos. Otro chat. Permiso, estudiantes. Ya, Yunda, ya hace rato ya le puse la asistencia. Profe, porque se me apagó el celular justo cuando dije presente. No sé si me habrá escuchado. Sí, sí la escuché, señorita. Bueno, gracias. Ya, método de caso. Dice cuándo se utiliza la información obtenida en experiencias particulares para la investigación de otros hechos con la misma índole.
Un estudio de casos es investigar los daños ecológicos del estero salado. Eso es un estudio de casos. Ya, presidente Torres. Gracias, profesor. Ahora dice, el doctor estadounidense William Vernon aprovechó la herida de un paciente que tras cicatrizar dejó un boquete en el abdomen, o sea, un absceso de Alexis Saint Martin, con el fin de estudiar la digestión, y se escribió un libro que lo convirtió en el padre de la fisiología gástrica. Entonces él pudo hacer esto. Este método de casos es muy utilizado tanto por los químicos, los bioquímicos y los médicos. Método estadístico. Este tipo de estudio se ocupa con muestras representativas cuyas condiciones se aplican luego a un universo más amplio. En la biología se utiliza para tener información sobre población en general. Ejemplo, supongamos que se realiza un estudio de glicemia, o de glicemia, y resulta que de 1000 pacientes que se hacen estudios para glicemia, 40 resultan que sí tienen altos niveles de glicemia. Entonces, de ese porcentaje que estoy diciendo, 40% de 1000, entonces estamos hablando que 400 tienen una diabetes. Ahora habría que ver qué tipo de diabetes es la que tiene. Eso ya el médico lo revisa en base a su experiencia, dice qué tipo de diabetes, si hay diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. El bioquímico lo que hace es hacer el análisis de esos resultados y observa que hay diversidad de resultados. Claro, en un 40% hay pacientes que tuvieron problemas con diabetes. El método de analogías es la relación de dos cosas distintas. El procedimiento que obtiene una conclusión o semejanza entre dos cosas. El científico estadounidense Carl Sagan demostró en su tesis doctoral que la atmósfera de Venus contiene grandes cantidades de dióxido de carbono y que ese planeta es muy caliente. ¿Debido a qué? Al efecto invernadero que provoca el dióxido de carbono. Lo cual tuvo que concluir que la emisión industrial de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, de nuestra Tierra, podría aumentar la retención de calor y provocar calentamiento global. Podría. Hay esa probabilidad de que el dióxido de carbono y otras sustancias que se van a la atmósfera podrían provocar calentamiento global. Método experimental. Se basa en la práctica de ensayos, en los que el investigador estudia un fenómeno, que él provoca y controla. Eso lo llamamos nosotros un experimento. Otro chat, disculpen estudiantes. Sí, estudiante refrío, no hay problema. Usted puede entrar y conectarse las veces que desee mientras dure la clase. El método experimental. El que lo provoca y lo controla. Regularmente se basa en un experimento. Los experimentos son una fuente para obtener conocimiento y el criterio valorativo de la verdad, para plantear hipótesis y teorías. Este método recurre a otros métodos, como el inductivo, deductivo. Esto depende del tipo de problema que se quiere resolver. El método experimental se aplica en física, química, biología y medicina. Claro, porque todos ellos hacen experimentos, todos estos profesionales del área de la química y la biología. Allá. Río Frío presente. Ya. Entonces decimos
En la física nosotros aplicamos un experimento, un método experimental, para determinar, por ejemplo, la ley de la gravitación o la aceleración gravitacional planteada por Newton. Ahí que hicimos, utilizamos un péndulo, ¿no? En el péndulo medimos las oscilaciones y después medimos el tiempo también. ¿Qué estamos haciendo? Un trabajo experimental, que ya lo hizo Newton, pero que lo replicamos nosotros. Y demostramos que la aceleración gravitacional es la que salió de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces, ya definido bien todos los métodos, ahora vemos que es una teoría. Una teoría científica es el planteamiento de un sistema abstracto, hipotético, deductivo. Hay una hipótesis y una deducción, que constituye una explicación o descripción científica a un conjunto relacionado de observaciones o experimentos. Así, una teoría científica está basada en hipótesis o supuestos verificados por grupos de científicos. La ley es una regla y norma invariable de las cosas. Es una regla, o sea, son elementos con los que el investigador tiene que valerse para poder contrastar la información de los resultados con normas que presentan unos límites. Por ejemplo, en mi campo profesional, en la química ambiental, o estudios de impactos ambientales, yo utilizo normas para poder controlar o corroborar que mis resultados son los que se encuentran en una norma. Y para eso, la norma es descrita por el Ministerio del Ambiente. Ellos hacen acuerdos cada 3-5 años y esos acuerdos limitan los elementos que debe tener determinado problema. En este caso, estoy haciendo una investigación del estero salado y estoy buscando oxígeno disuelto en el estero salado. También plomo. Pero ¿dónde están los límites permisibles de oxígeno disuelto descritos? Están en una norma, en un reglamento, en una ley que lo hace el Ministerio del Ambiente. Entonces, mis resultados que me salen, tengo que contrastarlos o compararlos con la norma del Ministerio. Si están bien o están defectuosos. Si están defectuosos, entonces yo tengo que formar una teoría de ese problema, de ese resultado. Eso es la ley. La ley es para respetarla. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo aquí un aprendizaje y nosotros nos basamos en un reglamento. El reglamento estipula el aprendizaje virtual y tiene unos espacios que tanto los docentes como los estudiantes tenemos que respetarlo y considerar. El axioma. El axioma es una proposición tan clara y evidente que no necesita demostración. ¿Sí? Decimos por ejemplo, que las nubes tienen bastante agua. ¿Ya? Es una proposición tan clara, ¿no? Vemos que las nubes tienen agua, sí, eso es evidente. Ahora, ¿cómo llegó el agua allá a las nubes? Si está tan alto. Por un proceso físico de evaporación del agua, ¿no? Y allá se condensó. Y luego se enfrió y se hizo agua. Hasta que vino otra nube, chocaron y se produjo la lluvia y otros fenómenos físicos cuando llueve. Bien, estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que ustedes les haya servido la información. Y con esta información nosotros vamos a hacer una tarea. Yo se las agrego para que ustedes puedan pasar buenas Navidades. Pero antes de eso voy a levantar un debate rápido para que me digan cómo han recibido la clase. A ver, señorita Manrique, dígame cómo recibió la clase. Sí. La verdad, esta sí me gustó un poquito más que las anteriores. Muy bien. Le soy sincera. Bueno,
Qué sinceridad. A ver. Gracias. A ver, un varoncito, un joven. Un estudiante varón. Ninguno. No hay varones aquí. No, sí hay, sí hay. Así hay Verdon Frickson, hable. No hay. Ah, no hay. Sí hay, sí hay, sí hay. No, es todo muy interesante, No, no teacher, hay. porque es bien, o sea, bien aplicable, es realmente lo que se necesita dentro de lo que estamos haciendo, ¿no? Y las diapositivas, todo estuvo muy bien. Claro. Y de su propia también experiencia, ¿no? El hecho de hacer estudios, en este caso ambientales, ese tipo de cosas. Claro. Traídas a la clase resulta, así, sinceramente, lo hace mucho más amena la clase. Claro, es más, claro que aquí se utiliza la didáctica. Es amenizar una clase, eso se llama la didáctica. Y la pedagogía es la forma como yo doy la clase. Entonces aquí hay que utilizar esos elementos. Bueno, he estudiado también educación, por eso que puedo compartir con ustedes experiencias didácticas y metodológicas para poder trabajar bien. Y lo importante de toda esta clase que me gusta a mí es la metodología de la investigación. Yo pasara impartiendo todos los días metodología de la investigación porque es una clase que me apasiona. A ver, la señorita Criollo también quería hablar. Dígame, señorita Criollo. Señorita Criollo, ya se desconectó. No, sí estoy, solo que lo escucho entrecortado. Ah, me escucho entrecortada. A ver, yo quiero que me exprese lo de la clase, si le pareció bien, le gustó, no le gustó, cree que debe profundizarse en... Profesor, estuvo chéverísima, clarísimo. Muy bien, señorita Criollo. Gracias por su atención. Ha estado atendiendo bien la clase. A ver, el último estudiante, porque ya tengo que cerrar. Vamos viendo. A ver, don Auquilla, don Javier Auquilla. Dígame, profesor. Lo mismo que estoy preguntando a los demás estudiantes sobre la clase de metodología. Pues, para serles sincero, esta sí estuvo un poquito más animada que las anteriores y me mantuvo bien atento. Sí. Muy bien, estudiante. Yo lo felicito porque usted ha estado prestando atención a todas las clases. Eso significa que el aprendizaje está correcto. Bien, estudiantes, no me queda más, si no nos vemos otro día, de desearles un feliz Profesor. un próspero año nuevo. Profe, Dígame. buenas tardes. Una pregunta, bueno, una consulta. Acerca del informe de laboratorio tras de la práctica de física, ¿eso se hace o no se hace? Porque usted no ha explicado. Claro, tienen que hacer el péndulo simple, tienen que hacerlo. Y aparte hay que hacer un trabajo monográfico que yo mismo les pongo en la tarea. Les pongo en el aula. Que es el trabajo de interferencia de onda, que es un trabajo monográfico. Eso es otra cosa. ¿Está clara, señorita, la teoría? Señorita, ¿atendió? Bien, estudiantes, como les decía. Sí, pero usted no ha explicado eso. Sí, yo les expliqué en clase eso. Yo les expliqué, yo les dije que les iba a hacer un trabajo monográfico. Sí, pero es que sí explicó la teoría, pero no explicó la práctica en sí. Claro, yo les expliqué en la práctica. Sí le explicó sobre lo del péndulo, todo eso en violín. Claro. Claro, en la teoría, pues. No en la práctica como tal. Sí les expliqué, bueno, con los estudiantes que entraron, ellos saben que yo he explicado. En todo caso, yo me despido de ustedes, estudiantes. Todavía tengo que darles física práctica. Bueno, al grupo 1 ya no. Y todavía me tengo con metodología de investigación, grupo 1. Ya con el grupo 3 ya hemos completado. De aquí ya no nos vemos hasta el próximo año. Por eso que les deseaba que tengan todos ustedes un feliz año nuevo. Hasta luego, estudiantes. Igualmente, hasta luego, profesor. Igualmente, profesor. Feliz año, profe. Chao, profe, feliz año, cuídese y feliz Navidad. Gracias, señoritas, gracias, estudiantes, señores.
Gracias, don Frickson. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, profe, gracias. Pase bien. No, muchachos, me están diciendo feliz Navidad, Año Nuevo también. Y ya me están cerrando.